Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Todo el mundo. Su presencia, siente su abrazo, siente lo que está sanando, siéntelo. Oh, dile bienvenido, gracias por abrazarme, gracias por tocarme, gracias, 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 vamos a darle gracias, dale gracias. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya al Señor. Gloria a ti, Padre amado. Dios bueno y eterno, poderoso. Gloria al Señor. Qué hermosa vigilia la que nos ha invitado esta noche. Es hermoso estar en medio de nuestros hermanos. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Padre, que nos permite estar activos hasta cuando es de noche. Aunque usted no lo crea, mira, hasta de noche dormido, usted está batallando ahí. ¿Ah? Él pelea por nosotros, pero nosotros debemos estar apercibidos aún medio del sueño, estar atentos. ¿Amén? Bueno, gloria al Señor. Para mí es un honor estar presente y ser aperturar esta vigilia con el primer mensaje de la palabra, que hemos decidido titularlo, aleluya, Cazadores de Fantasmas. Y bueno, este dirá que, pastor, que se le ocurre una cosa, ¿ah? Cazadores de fantasmas a las 12 de la medianoche. Ahora, para comenzar, es necesario que entendamos que justamente las 12 de la noche es el horario en que las tinieblas se levantan para maldecir a los santos. Es decir, que en esa hora, a las 12 de la noche, es cuando los brujos se ponen de pie para hacer sus conjuros en contra de las iglesias de la comunidad, en contra de los pastores de la comunidad, de los hermanos. Y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a las 3 para derribar todas esas maldiciones y bendecir el alma. Dar un fuerte aplauso al Señor. Porque diga, yo soy entendido. Yo soy entendido. Este tema que vamos a hablar en la noche de hoy sobre cazadores de fantasmas tiene que desarrollarse en una manera que nosotros le perdamos el temor, los que todavía le tengan temor a los fantasmas. Y esto no es algo nuevo, realmente a lo largo de la historia ha habido fantasmas que han sido producto de los temores de la gente y que de alguna forma ministran a los que están alrededor. Y nosotros tenemos que discernir, por eso uno de los dones favoritos que tengo yo de parte del Señor es el don de discernimiento de espíritu. Y si acompañamos ese don con otro, siempre el apóstol Pablo aclara que el don que debemos anhelar más que el don de lengua es el don de profecía. Porque muy diferente a lo que otras personas creen, que la profecía es para anticiparse a los hechos, realmente la profecía lo que hace es establecer el reino en la tierra. Descubrir los diseños de Dios en los cielos y hacerlos precipitarse en la tierra. Porque nosotros estamos llamados a profetizar. Gloria al Señor. Entonces, el tema que vamos a desarrollar hoy, vamos a desarrollarlo haciendo memoria de una vieja película que fue muy famosa en su época y que quizás muchos marcaron su vida con esa película. A mí particularmente me gustó muchísimo. Y no fue sino hasta hoy, o hasta ayer, que preparé el mensaje para esta noche, en el que escudriñé en el castellano, en el español, la traducción de la canción Ghostbusters, no sé si lo pronuncié bien, Ghostbusters, ¿sí? Los cazafantasmas. Y esta película no sé que la letra nos desafía a dejar de creer y no tenerle miedo a los fantasmas. O sea, nos anuncia, nos dice, no le tengas miedo a los fantasmas. Llama a los cazafantasmas, dice la canción. ¿A quién voy a llamar? Joe Potter.
¿Dónde está el otro micrófono? Vamos a poner acá un momentico para que. ¿Quién ha visto esta película? Levante la mano, que la han visto. Esta película nos llama a no tener miedo a los fantasmas. Suficiente. Ahora, ¿por qué la alusión a eso? Pues la película es muy famosa, pero nunca desarrollamos el entendimiento del para qué esta canción. Nos desafía, escucha conmigo, nos desafía a no tener miedo. Gloria al Señor. Vamos entonces a la lectura de la palabra para entender esto. Para ello los invito a abrir sus Biblias vámonos allá a Job capítulo 4. Job capítulo 4. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Ok, Job capítulo 4, versículo 15 al 17. Y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Vamos a la oración. Diga ahí: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabo y te doy gracias, Señor, porque me has hecho crecer. Gracias, Padre, porque me has guardado, me han bendecido. Gracias, Padre, porque según Primera de Timoteo, diga: gracias, Padre, porque según Primera de Timoteo 1:7, no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hoy te doy las gracias y te pido que me des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Abre mi entendimiento para comprender las Escrituras y llévame a las aguas profundas del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puedes sentarte, iglesia. Yo quiero que veas el contexto de lo que le está pasando al siervo Job. Job está atravesando una de las calamidades, o podríamos decir una de las pruebas más grandes que un hombre ha vivido en su vida. ¿Por qué? Porque digo que es más grande, porque cuando tú haces lo malo, es normal que esperes consecuencias nefastas de lo malo que estás haciendo. Pero cuando tú eres varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, no te estás esperando esto. Si bien Job tenía una buena opinión delante del Padre, ¿por qué el Padre permite que esto le acontezca? Entonces, si leemos todo el libro de Job, vamos a entender que el mensaje que está encriptado aquí en este libro era para nuestra generación. ¿Por qué? Porque era necesario que nosotros entendamos que debemos sacar lo precioso de lo vil. No juzgar con facilidad lo que le está pasando a la gente sin saber el propósito que Dios tiene detrás de lo que está aconteciendo. Ciertamente Job levantaba holocaustos todos los días por si sus hijos habían blasfemado el nombre de Dios. Entonces, por si acaso, diga ahí, por si acaso, él hacía holocaustos. Él, sabiendo que era lo que ocurría en la fiesta de que hacían sus hijos, esos eran 7 días de la semana fiesta. Y obviamente a él no le agradaba, y probablemente a Dios tampoco.
Pero él levantaba los holocaustos para por si acaso sus hijos blasfemaban el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo 3 de Job, producto de esta circunstancia tan difícil que él estaba atravesando, él hace una proclama de maldición sobre su vida. En Job capítulo 3, él maldice el día en que nació. Y es muy natural que cuando las personas pasan por grandes aflicciones, generalmente se quejan. Y esta fue una de las quejas más graves que pudo haber hecho Job. La prueba por la que él pasó quizás no hubiese llegado tan crítica si no hubiese sido porque él maldijo el día en que nació. Aunque la experiencia de Job, según los teólogos, no pasó de un año, pasaron meses en esta prueba, él consideró que toda su vida no valió la pena nunca en este capítulo 3. Él maldice, y si ustedes leen con detenimiento cada uno de los versículos del capítulo 3, te van a sorprender, porque quizás en algún momento de tu vida dijiste algo parecido. Cuando tú lo lees, tú te identificas y dices, oye, en tal momento de mi vida, yo por mi boca solté maldición sobre mi familia y sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre cosas que tú mismo no te diste cuenta porque no tenías bozal para evitar hablar de lo que te estaba pasando. Él empezó muy bien cuando él le dijo a su esposa, Dios quitó, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, pero en el capítulo 3 maldijo el día en que nació. Y hay algo que ocurre, ¿sabes? Cuando tú quieres eliminar un árbol, por muy grande que sea el árbol, una de las formas preferidas para que ese árbol sea eliminado es atacar la raíz. Cuando tú taladras la raíz del árbol o envenenas la raíz del árbol, lo primero que ocurre es que el árbol se va a secar por completo. ¿Por qué Satanás ataca? Que el Señor lo reprenda en esta noche. ¿Por qué crees que él ataca a la infancia? ¿Por qué creen que la mayoría de las violaciones ocurren cuando el niño está pequeño, o cuando fueron influenciados, o cuando fueron abusados, o cuando fueron engañados? Es cuando estaban pequeños, justamente después del nacimiento. El Salmo 139, 15, 16 dice, entretejido fui en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que debían acontecer sin faltar ninguna de ellas. Para nadie, para ninguno de nosotros era un misterio el propósito que teníamos en la tierra. Según el Salmo 139, 15, mientras éramos entretejidos en el vientre, mientras éramos entretejidos en la tierra, que es la carne de nuestra madre, porque ¿cuántos saben que nuestra carne es tierra? Dice, entretejido fui en lo más profundo de la tierra. Es decir, mientras tu espíritu era entretejido en la tierra de tu madre, en el vientre, se te abrieron los ojos y se te mostraron los libros donde estaban los planes sobre ti. Y como espíritu, en ese momento no tenías un cuerpo desarrollado, ni el alma estaba crecida. El único que tenía historia allí en el mundo espiritual era tu espíritu. ¿Cuántos saben que tenemos un espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo? Que así como cuando tú vas a nadar en el océano necesitas un traje de buzo, porque si no, no puedes resistir ni 10 minutos bajo el océano, tú necesitas un traje de buzo. ¿Por qué? Porque te pones toda esa cantidad de vestimenta para resistir todo lo que dure tu oxígeno en la bombona. Puede durar horas debajo del océano, conociendo el fondo del mar sin ahogarte, gracias a ese traje. Este traje de carne y hueso que nosotros tenemos nos permite a nosotros vivir en esta tercera dimensión. Amén. Pero va a haber un momento en que necesitamos salir a la superficie y conseguirnos con nuestra verdadera naturaleza, que es espíritu, y este traje nos lo vamos a tener que quitar, porque no nos puede acompañar en esa dimensión. Amén, iglesia. Diga, Padre, gracias, porque me has hecho entendido. Entonces aquí Job
maldice el momento en que fue revestido de ese traje de buzo. Él maldice el momento y las tinieblas. Más adelante podrán ver cómo él mismo su maldición, ahí en el capítulo 3 dice, maldíganlo, aféenlo tinieblas. Es decir, que las que están encargadas de afear son las tinieblas. Aleluya. Él maldice al punto de afear su vida y se prolonga su prueba. Su prueba incluso podría haberse convertido en proceso. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha probado a nosotros y por no tener paciencia y querer las cosas ya, esa prueba se ha convertido en un proceso? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso y la prueba? La prueba te promociona, te promueve. Tú pasas, gracias a la prueba, pasas de cuarto a quinto año, de primer año a segundo año, de primer semestre al segundo semestre. O te gradúas de médico. ¿Por qué? Porque las pruebas son las que te permiten avanzar. Pero cuando alguna persona comete un delito, los tribunales lo mandan a arrestar y le abren un proceso. Y los procesos no te dan libertad, te detienen. Los procesos te meten en calabozos preventivos. Es decir, que cuando tú, a pesar de que estás experimentando una prueba, tú maldices, la prueba se convierte en proceso para ti. Y se prolonga. Amén, iglesia. Amén. Ok, entonces aquí en el en Job capítulo 4, le está hablando Eliú, uno de los 3 amigos que vinieron a compadecerse de él, y le dan como testimonio la aparición de un fantasma. Esto, teológicamente, deja evidencia de que fue Elifaz el que habló, el amigo Elifaz, pero no sé hasta dónde pudo haber sido el mismo Job que tuvo una intervención. No voy a defender ninguna de las dos posturas, pero sí, tú puedes ver acá como dice acá, voy a repetir el texto que leí abriendo, dice, y al pasar, dice, me sobrevino es cuando, acá, versículo 13, ahí están los espadachines de la Biblia. Abra su Biblia en el capítulo 4, verso 13. Aquí tenemos que revisar Biblia, amado. No me crean a mí, créanle lo que dice la Biblia. Job capítulo 4, verso 13. Vamos todos juntos, los que tengan Biblia, ábranla, que para eso es. Vámonos. Capítulo 13 dice, amén. Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en los ángeles. Cuanto más los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Seguimos en el 5. Ahora pues da voces, o sea, grita. Dice, grita, habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira. Estamos hablando ya de un primer fantasma, ya vamos a empezar a enumerar los fantasmas. Y al codicioso, otro, lo consume la envidia. Yo he visto al necio, otro, que echaba raíces y en la misma hora maldijo su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en las puertas serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su miel comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su ansiedad, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantarán para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Date cuenta que es más que obvio que no es Dios el que está hablando.
Porque aquí está proclamando que nosotros hemos nacido para la aflicción. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esto? No, amén. No estamos de acuerdo con esto. El Señor no nos hizo a nosotros para la aflicción. Así que este personaje que se está manifestando aquí no es Dios, ni tampoco es ningún mensajero de Dios. Es un fantasma. Ahora, para poder avanzar es necesario que sepamos diferenciar entre los fantasmas y los espíritus inmundos. Porque los espíritus inmundos tienen personalidad. Son entes que pueden tomar decisiones, pero los fantasmas tienen una definición diferente. La definición de fantasma viene del griego fantasma con P, o visión o aparición. Dice que del griego pasa al latín y le llama el fantasma, que viene de fantasía. Escúchame esto, iglesia. Viene de fantasía. Y declara acá que viene de la imaginación. Viene de imaginar. Luego, en el español, se le da el nombre fantasma, con F. Pero no deja de tener el origen en la palabra fantasía. Ahora, el cuerpo humano tiene una característica muy particular. Nunca tú vas a tener miedo de que te pasen cosas buenas, y nunca vas a sentir fe de que te pasen cosas malas. La fe y el miedo se oponen en el mundo espiritual, porque cuando tú tienes fe, porque sabes que algo bueno va a acontecer, y cuando tienes miedo, sabes que estás seguro que algo malo va a acontecer, y esos dos sentimientos o esas dos clases de pensamiento activan dos áreas del cuerpo, y una es el sistema simpático, que es el sistema nervioso central, tiene el sistema simpático y tiene el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el que se activa cuando tú estás gozoso, cuando tú estás alegre, cuando estás optimista. Se activa el sistema parasimpático y te llenas de alegría y de gozo. Pero cuando se activa el sistema simpático, que no tiene nada de simpático, ocurre algo en el cuerpo. Toda la sangre de tu cuerpo se va hacia las extremidades. Hay un flujo de sangre hacia los brazos y hacia las piernas. Empieza a escasear el oxígeno en la sangre que circula en tus órganos vitales. Incluso a las personas que viven mucho tiempo en el sistema simpático, o sea, bajo tensión, por lo general se les termina cayendo el cabello del miedo, de la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Durante el tiempo que pasas atemorizado, tus órganos vitales dejan de recibir sangre, al menos en la suficiente cantidad como para mantenerse sano. ¿Por qué? Porque cuando el sistema simpático se activa, se supone porque vas a huir de un peligro. Pero el cuerpo, por eso se va la sangre a los brazos y a las piernas, para que puedas correr. Pero eso es una circunstancia en la cual tú necesitas correr. Pero cuando tú pasas todo un día, 2 días, una semana, un mes bajo tensión, cuando tú pasas una vida en un hogar donde el papá es alcohólico, golpea a la madre, y todos los días a las 6 sabes que va a haber conflicto en la casa, que va a haber peleas entre los hermanos, cuando ves que a uno le gritan a los otros, tú quieres salir corriendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cuando aún no ha llegado el padre alcohólico a la casa y ya empiezas a sentir miedo porque el padre alcohólico va a llegar. Cuando hay discusión en el matrimonio, los niños sufren la discusión y ven la pelea, y ya ellos se predisponen a que va a haber sufrimiento, de que va a haber angustia en el hogar, y empiezan a sentir esa influencia fantasmal en su vida. Hay unos que han hecho negocios en la vida y han tropezado en los negocios, y por lo tanto se han llenado de temor en todo nuevo emprendimiento que hagan. Sienten que van a volver a fracasar porque ya fracasaron una vez.
La gente que ha tenido una relación matrimonial que ha terminado un fracaso en una traición, por lo general, cuando vuelve una nueva conquista, una nueva relación, se predisponen porque han sufrido anteriormente por la experiencia pasada y hay influencias fantasmales que lo hacen a ellos sentir la experiencia una y otra vez. Lo que la gente llama resentimiento. Es decir, sentir una y otra vez. El cuerpo, amado hermano, no sabe cuándo eso es real, lo que está pasando, o simplemente te lo estás imaginando. Bendito el nombre de Jesús. Dale gloria al Señor ahí, porque hoy se van esos fantasmas que nos detuvieron tanto tiempo. Dile: fantasmas, fuera de mi vida. Y vamos a ir numerando estos fantasmas. Aleluya. Mira esto. Acá hay algo muy particular en Job capítulo 4. Y quiero que hagamos una comparación. Porque mira lo que dice el versículo 13. Dice: en imaginaciones de visiones nocturnas. ¿Cuántos quieren escudriñar los secretos de esta hermosa palabra? La idea es que seamos libres de una vez por todas. En el versículo 13 dice: en imaginaciones de visiones nocturnas. Hay algo que ocurre en la noche cuando te acuestas. Y es que quizás, yo no puedo asegurar que todos lo hagamos, pero la mayoría se acuesta y recrea las experiencias del día. Empieza a hacer memoria de cómo le fue. Y si le fue mal, se acuesta con la angustia de cómo va a resolver esa situación al día siguiente. La ansiedad no se va de él cuando está dormido. Paróse delante de ti ese fantasma. Lo que te pasó y la suposición de lo que te pasará mañana. Porque no hemos confiado totalmente en el Señor. Porque tenemos nuestras reservas. Sí, la palabra dice eso, pero ¿cómo me confío totalmente en la palabra? Así como ese hombre al cual el Señor le dijo que al que cree todo le es posible. Y él le dijo: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque necesitas ir creciendo en la fe. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces aquí podemos ver cómo fantasía influye antes de dormir. La Biblia nos enseña a nosotros que no dejes poner el sol sobre tu enojo. ¿Por qué tú crees eso? Que antes de que caiga la noche, tú tienes que ponerte a cuenta con tu familia. ¿Por qué creen que en la iglesia insistimos en que hagan el altar familiar? Que antes de dormir o acostar a los niños, te pongas a leer con ellos la palabra del Señor. Y que conversen sobre cómo le fue a cada uno en el día. Porque si tú haces todo eso antes de dormir, puedes orar por todos y cada uno, darle el turno de orar cada día para que hagan la costumbre de orar cada noche antes de dormir y por la necesidad de cada uno de los miembros de la familia. Hay una conciencia colectiva en la casa sobre qué es lo que necesita cada uno de nosotros o cada uno de ustedes. Y cada uno va a orar por la necesidad del otro. Y eso es una manera de congregar a la familia. Aún aquellos que no quieren ir a la iglesia, ese es el momento de oro para incorporarlos. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para evitar las imaginaciones. Vamos a hacer una comparación de Job capítulo 4. Verso 13, que habla de las imaginaciones en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Y vamos rápidamente a compararlo con Job capítulo 33. Queremos aprender esta noche, ¿verdad? Gloria al Señor. En el capítulo 33, Eliú, dándole el consejo a Job, donde lo censura, en el versículo 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Y dice: por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobre el lecho, dice acá,
sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces les revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Es decir que es muy diferente cuando es el Señor el que nos ministra mientras dormimos y otra cuando nos ministran los fantasmas. ¿Usted quiere que en la noche no lo molesten los fantasmas? ¿Usted quiere que esa migraña o que quiere que ese insomnio se desaparezca? Amado, oren antes de dormir. Lea la palabra. Si es posible, cántese un coro. Acuéstese lleno de gozo y confianza en el Señor. Gloria a ti, Padre amado. Seguimos leyendo otra vez, vámonos atrás. Ya sabemos que en Job 33:14 nos dice cómo habla Dios. Sí, ciertamente Dios habla por su palabra, por la Biblia. Tenemos que estar atentos a todo lo que dice la Biblia, pero aún mientras duermes te ministra el sueño. Si te acuestas en él. Si no, vienen las imaginaciones. Empiezas a sentir ese temor de lo que no ha ocurrido todavía. Y el cuerpo, como no lo sabe, hay problemas gástricos horribles, reflujo durante la noche. ¿Por qué? Porque simplemente estás reviviendo experiencias pasadas y tratando de protegerte de las que vendrán. Ahí opera, esa es otra prédica, ahí opera el querubín protector de Ezequiel 28. Uno de los nombres que tiene el enemigo, el adversario, es querubín protector, que es como una especie de vendedor de seguros, ¿saben? Sí. Satanás es como un vendedor de seguros. Él no se te va a mostrar, no, él va a mostrarse amigable contigo. Y te va a decir por qué vas a dar la ofrenda y el diezmo y si te falta para la harina pan después. ¿Y con qué vas a pagar el pasaje? A una sabienda de que esa es la semilla para que la próxima cosecha sea abundante, te comen el pan y te comen la semilla y después no tienes con qué cosechar y esperas que Dios te multiplique la provisión. Es contradictorio totalmente. ¿Por qué? Porque vino el querubín protector y te dijo, yo que tú no gasto esa plata en la iglesia. O van a hablar a través de otras personas, como le pasó al Señor cuando Simón Pedro, de buena intención, entre comillas, le dice, Señor, no permita que esto te acontezca. ¿Y cómo le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás. Porque va a venir con palabras de aparente piedad para impedirte que cumplas tu propósito. Gloria al Señor. Ahora vamos otra vez a capítulo 4. Dice, y al pasar mi espíritu por delante de mí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Ahora, ¿por qué se eriza el cuerpo? Por este tipo de manifestación. ¿Por qué llega hasta los huesos? Dice la palabra que la amargura es carcoma de los huesos, que la envidia es carcoma de los huesos. Una persona que no perdona y pasa de un día para otro, contamina sus huesos. Lo contamina. Cuando el perdón no es original, no es sincero, no es del corazón. Son entregados a los verdugos para que los sometan. Y aquí es donde viene a cuestionar. Esos pensamientos que tienden a cuestionarte y te dicen, ¿cuánto más si no confían ni en sus ángeles? ¿Cómo va a confiar en alguien que habita en una casa de barro? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nuestros cuerpos son casas de barro? Donde habitamos nosotros como espíritu. Y dice, ¿cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Entonces, iglesia, es importante que distingamos los principales 7 fantasmas que procuran perturbarnos. Repito, los fantasmas vienen del griego fantasi o fantasía. Vienen del término imaginación.
no son entes, no tienen sustancia. La sustancia se la damos nosotros. Por eso es que solamente la persona que lo ve es el que lo puede ver, porque viene producto de su ansiedad, de sus temores, se alimenta. Aleluya. Ahora, ¿existe una relación entre la fantasía y la imaginación? Claro que sí, porque la fantasía, escúchame esto, la fantasía es producto de la imaginación y la imaginación es producto del pensamiento. ¿Estamos bien? Pensamiento. Un subproducto del pensamiento es la imaginación. Y un subproducto de la imaginación es la fantasía. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar esto, pastor? Simplemente guardo mis pensamientos. ¿Qué dice la Biblia? Que sobre todas cosas guardadas guarda en tu corazón, porque de él emana la vida. Pero también dice que del corazón vienen los malos pensamientos. Y también dice la Biblia que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que ser vigilantes de nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a observar nuestros pensamientos desde afuera. No dejarnos controlar por los pensamientos, dándole rienda suelta a que piensen lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque a veces los pensamientos vienen de la atmósfera donde tú estás. Una atmósfera donde hay pesimismo, terminas contaminándote con el pesimismo. Si tú te subes a un autobús en la mañana muy temprano y el chofer pelea con uno de los pasajeros, sin darte cuenta se crea una atmósfera de contienda. Y cuando tú te bajas de ese autobús, empiezas a ministrar contienda y peleas con la gente y no sabes por qué. Porque fuiste ministrado en los pensamientos. La palabra nos invita a que si queremos pensar en algo, pensemos en todo lo bueno, todo lo que es buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. En eso pensad, dale gloria al Señor en esta noche, iglesia. Dale gloria al Señor. Tenemos que acostumbrarnos a ser vigilantes de nuestros pensamientos. Incluso, y sacarlos, llevarlos presos. Apenas entre a tu corazón, apenas entre a tu mente, evitar que lleguen al corazón. Porque ellos residen en el corazón y en el corazón se fortalece y el corazón bombea la sangre por todo el cuerpo contaminada de malos pensamientos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Porque esto puede ser la clave, y es la clave, para evitar las contiendas, para evitar las ruinas familiares, para evitar los desaciertos. Cuando tú hagas algo, hazlo en acuerdo con tu cónyuge, con tu esposa, con tus hijos, con tu compañero de trabajo. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera? Si sospechas que alguien está en contra tuya, confróntalo en el amor. Habla con él, entre tanto está en camino ante el juez. Es decir, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto estás en el camino. ¿Estás comprendiendo, iglesia? No se trata de que el Señor quite la ansiedad sin saber cómo se origina la ansiedad. Iglesia, eso es liberación. Es como cuando se te rompen las aguas negras de tu casa y hay un brote de aguas negras saliendo del suelo y tú crees que barriéndola vas a eliminar el problema. Tú crees que echándole desinfectante vas a acabar con el problema, pero sigue dando agua sucia. Lo que tienes que hacer es cerrar la fuente de contaminación y después limpiar la casa. ¿Cómo haces tú si Dios quita la ansiedad de ti? Pero no tienes el entendimiento para saber que hay grifos de contaminación abiertos. Si sigues pensando en lo mismo que estabas pensando antes. Si no le pones freno a la imaginación, no le pones freno a esas experiencias fantasmales que te atormentan desde la infancia. ¿Sabes cuántos matrimonios se rompen por un abuso sexual en la infancia?
Y la persona se queda callada sin decir que cuando era un niño o era una niña fue abusada y ha roto 4 relaciones matrimoniales consecutivas diciendo que es culpa de los hombres, que todos son iguales, y la verdad es que le pasó algo desagradable en la infancia, y por no decirlo nunca, ella simplemente pasó de un trauma a otro trauma. Tiene que cerrar el grifo de contaminación. Tienes que observar desde afuera y preguntar: Padre, ayúdame, porque acuérdate que tú eres espíritu. Y dice la palabra que estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, tú estás junto al Señor y decirle: Señor, explícame, por favor, ¿por qué esta cautividad? Y el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Te llevará al momento de la infancia donde fuiste despreciado, donde fuiste rechazado, donde fuiste abusado, y te dirá: por esta razón, hijo, necesitas dejar de pensar en eso. Aleluya. Necesitas dejar eso atrás. Necesitas perdonar. Necesitas dejar de resentir una y otra vez la misma experiencia, para que veas cómo esos fantasmas van a desaparecer. Amén. Entonces vamos a ver cuáles son estos fantasmas. Digamos los principales, de los cuales se derivan otros. El fantasma de la soberbia es uno. Mira, yo le digo una cosa: de niño yo tenía muchas necesidades. Mi madre hacía grandes esfuerzos para mantenernos. Y yo me propuse: no voy a permitir en mi vida ruina nunca más en la vida. Tanta pobreza, escasez y sucio en la casa, desorden. Mi vida tiene que ser diferente. Pero yo lo llevé a un nivel de soberbia. Cuando el Señor, cuando yo estuve en los mejores momentos financieros de mi vida, en vez de administrarme de la forma correcta, me llené de soberbia, y se me olvidó de dónde yo venía. Y empezaba a ver a los demás con desprecio, porque empezaba a verme por encima de los demás. ¿Y cuántos saben que el Señor al altivo lo ve de lejos? ¿Usted quiere acercarse al Señor? Deje de pensar en desquitarse de la pobreza del pasado. Dele gracias a Dios por eso, porque esa experiencia te debe ayudar a valorar la provisión que viene de Dios y darle a otro como acción de gracia por la provisión que Dios te ha dado. Si mientras tú consideres que nadie que está a tu alrededor merece que tú le des parte de tus beneficios, entonces estás en cautividad de soberbia. La tendencia es a quedarte sin nada. La tendencia es a perderlo todo, porque dejaste que esos fantasmas te acompañaran. El otro es el fantasma de la avaricia, porque a veces que creen que no es suficiente lo que tienes, cuando a veces tenemos más de lo que necesitamos. Siempre tendremos más de lo que necesitamos. Yo me reviso las gavetas y veo camisas que no uso, y yo: Dios mío, Señor, ¿a quién le puede quedar esta camisa? Y estoy apercibido para darla. Pero hay gente que se posiciona de eso y tiene cuantos zapatos no te puedes imaginar, cuánta ropa de cuando era adolescente y todavía no la obsequia, siendo que está en buen estado. Y es porque me recuerda el pasado. Ahí está fantasía. Ahí están los fantasmas. Cosas, objetos, propiedades. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el mo testificará en contra tuya. Cuando de repente pasa alguien por frente de tu casa y ve la casa abandonada, y dice: esa casa abandonada, esa señora, cuando hay tanto que no tienen casa, te acusa el moho. Cosas en tu casa que se pudren en la nevera porque nunca te lo comiste, o porque lo guardaste para que otro de la misma casa no se lo comiera, y cuando vas lo consigues lleno de gusanos, porque trataste, que dijiste que eso era tuyo nada más. Porque tú crees que la avaricia nada más es para los ricos. Hay avaricia también en la pobreza, que no prospera, porque si eres avaro en la pobreza, imagínate si eres rico. Por eso el Señor nos desafía a dar, para que renuncien a ese fantasma de la avaricia. El otro, la lujuria. Dan 3 fantasmas de lujuria que vienen acompañados de sensualidad. ¿Por qué tantas fotos en las redes sociales? ¿Por qué tantas
selfie. Me voy a comer algo con Arturo, selfie. El problema no es que lo hagas una que otra vez, el problema es que siempre lo hagas para que otros vean tu supuesta vida real. Y vivimos ahora un mundo de apariencia donde todo el mundo quiere parecer, bajo el engaño de que quiere ser, tiene que parecer primero. Y eso es carencia. Entonces la lujuria va acompañada de esto, porque al final es un intento de poseer lo que otros tienen, de sacar su virtud. Tú, varón de Dios, que tú vas a la iglesia, que conoce la palabra, ¿por qué crees que eres tan atractivo para las chicas que están en la calle, que no conocen al Señor? ¿Tú crees que porque eres guapo? Es la gracia, que ellos no entienden por qué la tienes, porque eres distinto. Pero lo que opera en muchas de ellas es el espíritu de la mujer extraña, espíritu de Dalila, que tratan de ver por qué tienes esta fortaleza para cortarte el cabello. No caigas en ese engaño. Hay muchas siervas en el reino, aleluya, que buscan un cabello de Dios. Cuarto, tenemos el fantasma de la ira. Tenemos ejemplos bíblicos para hasta más no poder. Podríamos pasar toda la Biblia mencionando los ejemplos bíblicos donde aparecen estos fantasmas. ¿Por qué le llamamos a estos fantasmas? Porque influyen en la imaginación de los hombres y transforman sus decisiones y los hacen cometer errores. Porque lo que mata a una persona no es el fantasma, sino la carrera que pegas. ¿Sí entendieron? La reacción que tienes ante las circunstancias fantasmales. Te caes solito con los kilos, como dicen por ahí. Porque huyes de algo que, bueno, y más o menos porque tú le tienes miedo a esta situación. Muchas mujeres son expertas detectando eso. Aleluya. Más o menos de qué temes, por qué te pones nervioso y por qué tartamudeas. Aleluya. Entonces la ira es otro de los fantasmas que estamos intentando determinar. Cuando algo te enoje, domínalo. ¿Por qué? Porque uno de los frutos, una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. No raspes la prueba. Porque ¿qué pasa cuando tú raspas la prueba? Vuelves a repetir la misma prueba. Una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que pases. Y hay pruebas que pasan ya toda la vida porque la repiten. Y esto me ha pasado tantas veces. ¿Por qué es que a mí me persigue tal cosa? Porque no has estudiado para superar esa prueba. Aleluya. Y la ira ha sido una de las razones por las que han caído tantos hombres en el Antiguo Testamento. Otro es el fantasma del hambre. Las experiencias de necesidad que hemos pasado en la vida ahora nos llevan a la gula. Bendito el Creador. Cocinas y te quedó comida, insiste en comer más allá de lo que puedes. ¿Sabes por qué? Porque viene de necesidad y escasez. Y en vez de pensar en compartirlo, dices no. A mí me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy. Yo me como todo esto. Mientras más tengo, menos doy. Porque a mí me costó llegar aquí. Esa es la manera como las tinieblas llevan a la persona otra vez a la escasez. Otro fantasma, el fantasma de la envidia. Vienen pensamientos al corazón de la gente. Si yo tengo años en este ministerio, porque a mí no me han dado el pastorado. ¿Y por qué este que acaba de llegar le hicieron pastor? Porque a mí no me han llamado a formar célula, porque él, si la casa es mía. En el trabajo, porque a este lo ascendieron y a mí no me han ascendido, pero no dices nada, te quedas callado. Por eso es que este fantasma es el que provoca más daño, entre otros, aparte de la lujuria. ¿Por qué? Porque carcome los huesos. ¿Sabes por qué el cáncer en los huesos? Por la envidia.
No lo digo yo, lo dice la Biblia. La envidia es carcoma de los huesos. Por envidia mataron a Jesús. Y el otro fantasma, el fantasma de la pereza. El fantasma de la pereza. Aquí tenemos muchos ejemplos de pereza, no los quiero mencionar todos, pero el tratar de avanzar sin hacer ningún esfuerzo no tiene sentido. Querer ser prosperado sin sembrar, querer ayuda sin ayudar, querer consejo sin aconsejar. ¿Dónde está tu siembra para cosechar? Y no creas que la cosecha viene de la persona a la que está sembrando. Porque cuando tú siembras en el reino, siembras no solo palabra de Dios, sino aliento, esperanza y finanzas. Si lo que quieres es recoger finanzas, siembra finanzas. Observa bien la tierra donde vas a sembrar, invierte en esa tierra tiempo, esfuerzo. No tapes sinvergüenzura. Cuando ves que otro, exhórtalo con toda paciencia y doctrina. No participes de pecados ajenos, porque tú participas cuando guardas silencio a pesar de las cosas. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que discernir. Gracias al Señor por ese don de discernimiento. Amén. Ahora, si quieres imaginar, vamos a poner la danza, hermano. Vamos a ministrar. Si quieres imaginar, tú sabes que debes imaginar. Tienes que imaginar a Cristo. Tienes que imaginar a Cristo. Dile que está a tu lado. Tienes que imaginar a Cristo. Aleluya, Señor. Alábale. Mira esto, sigue ministrando allí. Vamos a ministrar. Hay momentos en donde tú te humillas delante de la presencia del Señor y le dices: renuncio a todos estos pensamientos que me han atormentado. Ponte sobre tus pies. Dile: Padre. Dile: Padre. Te doy gloria, Señor. Trae liberación a mi vida. Escudriña mis pensamientos. Escudriña mi corazón. Y extirpa todo pensamiento contrario que me ha hecho agonizar desde mi infancia. Hoy arranco todo resentimiento, todo pensamiento repetitivo, para que se manifieste la llenura del Espíritu Santo. En Mateo 14, iglesia, versículos 23, 29, Jesús, después de haber multiplicado los panes y los peces, se retiró a un monte alto, y cuando terminó de orar se dio cuenta que estaba solo. Pero bajando se encontró que la barca con los discípulos se había ahogado para adentro. Y a la cuarta vigilia, repiten conmigo, a la cuarta vigilia, vieron que venía como un fantasma. Hay momentos en que el Señor se va a manifestar. Siempre en la cuarta vigilia. Iglesia,
sucias, mitras de Babilonia, dependencias del mundo, las arranco de ti, arranco ese turbante del pensamiento, arranco los velos mágicos, todo velo mágico que fue puesto sobre mi cabeza para que no viera la verdad del reino. Hoy los arranco en el nombre de Jesús y me pongo, diga, el yermo de la salvación. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Usted y yo somos cazadores de fantasmas. Somos cazadores de fantasmas. Los primeros fantasmas que tienen que ser cazados son los que te atormentaban a ti. Tienes que estar atento, porque ellos son reiterativos y repetitivos. Y tienes que aprender a discernirlos. Cuando venga el pensamiento de fracaso, tú le vas a decir esto no aquí. Agárralo. Agarra el pensamiento de fracaso. Y dile, escúchame bien, háblale. Agarra el pensamiento de fracaso, iglesia. Y háblale. Y dile, escúchame bien, fracaso. Yo te voy a decir a dónde vas a ir. Al abismo, sin retorno, sin reemplazo y sin sustitución. Agarra el pensamiento de pobreza. Agárralo, agárralo. Escúchame bien. Fantasma de la pobreza. Yo sé dónde te vas a ir. Al abismo, sin retorno, sin reemplazo, sin sustitución. En el nombre de Jesús. Pensamiento de soledad. Agárralo. Escúchame bien, soledad. No me vas a engañar más. Vendiendo otra vez a mi mente. Te llevo cautivo. Te vas al abismo, sin retorno, sin reemplazo, sin sustitución. Vamos, caza los fantasmas. Caza tus fantasmas. Yo no los voy a cazar, tú los vas a cazar. Porque Cristo está. Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos, atrápalo. Piensa cuáles son. Míralos. Detéctalos. Atrápalos. Porque se te escapa. Van a seguir en la próxima generación. Van a seguir en los hijos. Y van a seguir en los nietos. Aleluya, Señor. Acércate, iglesia. Ven acá, acércate. Acércate, por favor. Yo quiero que salgan de aquí empoderado. Acércate, iglesia. Acércate. En el nombre de Jesús. Tú tienes que salir empoderado. Tú tienes que salir empoderado. Basta ya. Basta ya.
confiar. Vas a caminar sobre el problema. Va a ser como una alfombra roja donde caminen los hijos. Jamás volverá a ser igual. Después de la tercera fila, después de las 3 de la mañana, después de las 3 de la mañana, bendecimos el alma, bendecimos el alma. Los brujos se silencian, toda la brujería se silencia, todo animal cae en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos todo maléfico. Hoy reprendemos todo maléfico. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Victoria. Victoria. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto.